Bienvenida, hermana, a su programa Alimento Espiritual. A esta hora de la tarde, quizás mientras usted prepara comida para su familia, es mi privilegio compartirle una reflexión bíblica que espero satisfaga su hambre espiritual y le dé fuerzas para seguir fielmente los pasos de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada hablamos sobre la familia de José y algunas razones por las que su padre Jacob lo amaba más que a sus otros hijos, y por otro lado, los motivos por que sus hermanos lo odiaban. Pues resulta que en cierta ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquem a apacentar las ovejas de su padre. Tiempo después, Jacob le dijo a José: «Vete a ver si tus hermanos y el rebaño están bien, y tráeme noticias frescas». Ahora, ir a Siquem no era como cruzar la calle, que digamos. Quedaba a unas 65 millas al norte de donde estaban Jacob y José. José pudo haber tardado casi una semana caminando, y cuando llegó no pudo encontrarlos. Un hombre, o quizás un ángel, lo encontró perdido en el campo y le preguntó qué andaba buscando. José le explicó que buscaba a sus hermanos, quienes estaban apacentando el rebaño. «Ya se han marchado de aquí», le informó el hombre. «Les oí decir que se dirigían a Dotán». Dotán estaba a unas 12 millas más al norte, pero lo más importante es que quedaba en la ruta de caravanas que iba entre Egipto y Siria. Aquí vemos la mano de Dios dirigiendo los sucesos, de manera que José y sus hermanos se reúnan en el preciso lugar que va a permitir el desenvolvimiento del plan de Dios. Cuando los hermanos de José lo vieron a la distancia, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros: «Ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas, y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y a ver en qué terminan sus sueños». Rubén pensó en su responsabilidad como hermano mayor y les propuso a sus hermanos: «No lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima». Rubén planeaba rescatar a José y devolverlo a su padre, pero no pudo anticipar lo que iba a ocurrir. Leo el texto. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de madianitas que venía de Galad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos: «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los madianitas. A fin de cuentas, es nuestro propio hermano». Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los madianitas por 20 monedas de plata. Con estos acontecimientos, vemos más evidencia de que José realmente es lo que los teólogos llaman un tipo de Cristo, o sea, un personaje bíblico que apunta proféticamente a Cristo. Primero, notamos que fue el padre de José quien lo envió a sus hermanos. De la misma manera, Dios Padre fue el que le mandó a Jesús a Israel. En Juan 8:42, Jesús les dijo a los judíos: «No he venido por mi propia cuenta, sino que el Padre me envió». Segundo, los hermanos de José conspiraron para matarlo. De igual manera, las autoridades judías conspiraron para matar a Jesús. Mateo 26, 3-4, cuenta que un poco antes de la crucifixión de Jesús, se reunieron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo.
A propósito de las autoridades judías, vale la pena mencionar que en el Antiguo Testamento Dios se refería a los líderes religiosos como pastores de su rebaño Israel. Qué interesante que en esta historia los hermanos de José se encuentran apacentando el rebaño de su padre Jacob. Tercero, la acción de bajar a José a la cisterna y luego alzarlo de allí es una figura de la muerte y resurrección de Jesús. Una cuarta semejanza entre José y Jesús tiene que ver con la túnica. Los hermanos de José le arrancaron la túnica y lo echaron a la cisterna. Los soldados romanos le quitaron la ropa a Jesús y lo clavaron a la cruz. La túnica de José era especial y la de Jesús también. El Evangelio de Juan dice así: cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba abajo. Por eso, en vez de dividir la túnica, los soldados echaron suertes para ver a quién le tocaba. En quinto lugar, tanto José como Jesús fueron vendidos. Los hermanos de José lo vendieron por 20 monedas de plata, el precio dado en Levítico 27:5, por un varón menor de 20 años. Y Judas Iscariote vendió a Jesús por 30 piezas de plata, el precio dado por un esclavo en Éxodo 21:32. Otro detalle interesante es que en ambos casos había gente no judía involucrada. Los hermanos de José se lo entregaron a unos madianitas, mientras que los judíos les entregaron a Jesús a unos romanos. Una semejanza más entre José y Jesús es que los dos escaparon la muerte yendo a Egipto. En vez de matarlo, los hermanos de José se lo vendieron a unos mercaderes que iban rumbo a Egipto. Por otro lado, antes de que los soldados enviados por el rey Herodes llegaran a Belén a matar a todos los niños varones menores de 2 años, José, María y el niño Jesús se habían escapado a Egipto, donde se quedaron hasta que Herodes murió. Rubén no había estado presente cuando los hermanos les vendieron a José a los madianitas. Entonces, cuando fue a la cisterna y vio que José ya no estaba, se angustió. Volvió a donde estaban sus hermanos y les reclamó: «Ya no está ese muchacho, ¿y ahora qué hago?». Los hermanos resuelven el problema empapando la túnica en la sangre de un cabrito. Se la llevan a su padre. Él concluye que algún animal salvaje se lo ha devorado y empieza a hacer duelo sin cesar por su querido hijo. Los hijos de Jacob lograron engañar a su padre por un largo tiempo, pero no lograron obtener lo que buscaban. Habían pensado que podían ganar el amor de su padre si eliminaban al hermano que su padre amaba. En vez de eso, su papá quedó tan afectado por la muerte de José que casi no podía amar a nadie. Solo lloraba y lloraba. Ante circunstancias tan lamentables como estas, uno podría preguntarse dónde estaba Dios. Pero la verdad es que Dios sí estaba y sí tenía un plan. Satanás quería deshacerse de José porque él era una pieza clave en el plan de Dios para Israel. Pero Dios quería que José fuera a Egipto para salvar a muchas vidas. Entonces puso primero a Rubén para persuadirles a los hermanos de José que no lo mataran. Luego hizo que los mercaderes madianitas pasaran por donde estaban los hermanos de José en un momento cuando Rubén no estaba presente. Romanos 8:28 nos enseña que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Más adelante, a partir del versículo 31, el autor continúa: si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra?
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? En todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aún en los momentos más oscuros podemos dar gracias a Dios, no por las cosas dolorosas que nos pasan, sino porque Dios tiene la última palabra. Los ataques del enemigo vendrán, pero Dios tendrá la victoria final. Y muchas veces usará las cosas dolorosas para ganar esa victoria. Dios está en el trono y es un Rey bueno, justo y lleno de gracia. Por eso, en las buenas y en las malas, lo alabamos y nos gozamos en su presencia. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas hace andar. Señor Todopoderoso, eres nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. En la santa habitación del Altísimo hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. La ciudad no caerá, porque tú, oh Dios, estás en ella y le brindarás tu ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos y la tierra se derrumba. Pero tú, Señor, estás con nosotros y eres nuestro refugio. Por eso nos quedamos quietos y reconocemos que tú eres Dios. Serás exaltado entre todas las naciones de la tierra. Amén. Hermana, la invito a escuchar palabras de fe y esperanza mañana a las 5 de la tarde con nuestra hermana Blanca Galdamés en esta misma página. Hasta el próximo martes, que el Señor me la bendiga y me la guarde. Un abrazote.